preguntas. Sí, nos da tiempo, ¿no? Y vamos a comenzar con el arco formativo. Cuando se presenta este arco formativo, pareciera que se dice... Esta semana están en una charla así que sobre los procesos formativos en los seminarios. Parece que se dicen cosas como sabidas por todos, ¿no? Que todo el mundo sabe, pero pienso que salir volante. Estas cosas fundamentales, decirlas como con mucha claridad, entonces quisiera como ir despacito en este pequeño cuadro que tienen ahí delante, ¿no? Entonces se distingue ahí como tres grandes momentos. Etapas previas, es decir, que todavía no corresponden a la formación sacerdotal, donde puede estar incluida la pastoral vocacional y también el seminario menor. Fíjate, son etapas previas, lo que se trabaja antes de iniciar la formación sacerdotal. Luego, la formación inicial, que incluye 4 etapas, según la ratio: propedéutico, discipulado, configuración y etapa pastoral o de síntesis. Luego, formación permanente, que según la ratio, pues contiene 3 etapas: sacerdote joven, de edad intermedia y sacerdote mayor. Y fíjate, esta división de la formación permanente es un poco así como demasiado genérica, ¿no? Es decir, sacerdote joven, bueno, pues vamos a pensar 10 años, ¿no? Pero esto es muy relativo, depende de la edad en la que se ordenó. Edad intermedia, bueno, pues vamos a pensar unos 15 años, ¿no? O 20, o quizá un poquito más, ¿no? Y sacerdote mayor, bueno, pues esto ya es... digamos que es importante en cada lugar, cuando se trata de esto, definir muy bien las edades. Pero aquí lo que nos interesa es las etapas de la formación inicial, porque estamos en un curso para seminarios, ¿no? Y con frecuencia el propedéutico, donde no está establecido o no tiene una tradición firme, se nos confunde o con el discipulado o con la pastoral vocacional. Es que hay que tener mucho cuidado para discernir bien qué cosas, qué contenidos corresponden al propedéutico, qué contenidos son ya probablemente de la etapa filosófica o del discipulado. Es muy frecuente en nuestros seminarios que de repente metamos materias de filosofía en el propedéutico. Para esto, leer con mucha atención la ratio, no solamente donde se define la etapa, sino donde se definen los estudios. La ratio propone unas materias propedéuticas. Ha sido interesante, digamos, No me explicó eso. Que no tenían el propedéutico, porque a partir de la ratio fueron, digamos, como configurando la estructura académica del propedéutico, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo he visto aquí en España, en algunos lugares, que la facultad de teología ha propuesto un curso académico para el propedéutico, ¿no? Con lo cual, digamos, aquí ya se aclaró mucho más en los que no tienen experiencia de esto, ¿no? A veces donde tenemos experiencia nos confundimos metiendo materias de filosofía. También es bastante frecuente que le llamemos curso introductorio o propedéutico a una experiencia que es parte de la pastoral vocacional, donde todavía los muchachos no viven en el seminario, donde, digamos, todavía lo podemos considerar una etapa previa. Hay que distinguir un cursillo de ingreso al seminario del propedéutico, son cosas totalmente distintas. Fíjate qué importante entonces distinguir aquí bien para identificar con claridad que sí pertenece al curso propedéutico. Algo similar nos ocurre con bueno, por ejemplo, en Europa se nos confunden la etapa de discipulado y configuración, sobre todo donde hay estos quinquenios filoteológicos, ¿no? Es bastante frecuente que el mismo seminarista no sepa de qué etapa es. ¿Tú qué eres? Y él te dirá, yo soy teólogo. ¿Y qué significa eso? Pues no lo sé. No lo sé. No comprendo ni el dinamismo del discipulado ni el de la configuración, porque lo que me caracteriza es que soy teólogo, este paquete mezclado de filosofía y teología que no se sabe bien qué es, ¿no? Y qué es sobre todo desde el punto de vista formativo, ¿no? Esto en América Latina pasa menos, como que distinguimos más claramente filosofía y teología. La etapa pastoral o de síntesis en la mayor parte de las diócesis está sin hacer.
Entonces tenemos aquí prácticas muy diferentes. Por ejemplo, yo qué sé, en algunos lugares, los chicos que se van a ordenar están en el seminario hasta justo al día antes de la ordenación de presbítero, ¿no? Incluso tienen diáconos, ¿no? Diáconos ya ordenados dentro del seminario. En otros lugares, bueno, esta etapa se vive de una manera muy, muy aleatoria, ¿no? Dependiendo un poco del caso, de las circunstancias. Entonces, no es sistemática. Depende de cada candidato, ¿no es cierto? A quien se le alarga este proceso y tiene una etapa más larga, a quien se le acorta y la tiene más breve. Pero en general nos falta valorar e institucionalizar bien la etapa pastoral o de síntesis vocacional. Otra vez, mirar con atención lo que dice la ratio sobre esto. Y lo que dice también de las materias ministeriales, que muchas de ellas podrían venir en esta etapa. ¿Por qué insisto en esto? Porque de repente se nos ocurre, con muy buena intención, pero pienso que sin mucha claridad, se nos ocurre introducir etapas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es raro en nuestros seminarios que introduzcamos una etapa que interrumpe los estudios y le llamamos, yo qué sé, etapa de experiencia parroquial, no sé cómo, ¿no? O que se nos ocurra meter una etapa, además del propedéutico, una etapa que le llamamos seminario especial, ¿no? Que, por ejemplo, yo conozco varios que tienen ese seminario especial. Bueno, había que justificar muy bien estas etapas. No basta con que se nos ocurra. Hay que situarlas muy bien en el contexto de la raza. Yo tengo muy claro es esto, que si aplico estas etapas tal como están definidas en la ratio, hay más que suficiente para hacer bien la formación. Y que no es muy conveniente añadir otras etapas. También es muy frecuente una confusión. Muchas personas piensan que la etapa pastoral, esta que no está claramente definida en nuestras diócesis, pertenece ya a la formación permanente porque ya no viven en el seminario. Y hay que decir, no, la definición es muy clarita en la ratio, ¿no? Es decir, ¿cómo se define la etapa pastoral? Desde que sale del seminario hasta que recibe la ordenación presbiteral. Entonces, todo ese tiempo, dure lo que dure. La ordenación diaconal y la ordenación presbiteral se llama etapa pastoral y pertenece a la formación inicial. Esto es importante porque si pertenece a la formación inicial, entonces no se deja el acompañamiento de esta persona solo al párroco con el que está, sino que el acompañamiento se hace de una manera más precisa y más sistemática desde el mismo seminario, que es el responsable de la formación inicial. ¿Se ve, no? Bueno, aquí, entonces, por eso me parece interesante aclarar todos estos términos, como dejarlo muy claro, ¿no? Porque se presta a confusiones. Vamos, aquí, este es el arco de la formación. Y ahora vamos a hablar de las interacciones que se dan entre las etapas en este arco de formación. Pero parece importante dejar muy claro en qué consiste este arco formativo. Muy bien. La ratio, la nueva ratio, ya describe el proceso formativo de los sacerdotes desde los años del seminario y lo hace poniendo ahí 4 notas características de la formación y dentro de ellas resalta la formación como la continuación de un único camino discipular. Habla de que esta formación es única, integral, comunitaria y misionera. Bien, aquí abordamos esta característica, es una formación única, un único camino discipular, que comienza con el bautismo, se perfecciona con los otros sacramentos de la iniciación cristiana, es reconocida como centro de la vida en el momento del ingreso al seminario y continúa durante toda la vida. Aquí lo interesante, hemos de ir creciendo en la mentalidad, sensibilidad de que es un único camino, un proceso integral único, un camino de crecimiento único
en distintas etapas, cada una con sus retos, cada una con sus oportunidades. También único en el sentido de que cada persona es única, con su propia historia, y toda ella amada, llamada por el Señor. La ratio también nos dice, por lo tanto, la formación inicial y la formación permanente debe ser comprendida en una visión integral. Es importante que tengamos claro el único camino, pero además que hemos de crecer, hemos de ir cultivando todas las dimensiones. Ayer ya Padre Emilio refería lo que Papa Francisco al inicio de su pontificado decía, evitar formar monstruos, ¿no? Es decir, crecer en una dimensión en detrimento de las otras dimensiones. Por tanto, ha de ser todo esto en una visión integral, un crecimiento en todas las dimensiones. Lo capacita todo esto para el don de sí mismo a la iglesia. Entonces, todo lo que la vida nos presenta, la comunidad parroquial, el seminario, la familia, las dificultades, incluso los conflictos, lo capacitan para ese don de sí mismo. Estamos entonces en un continuo ejercicio. Formación, entonces, que ha de ser comprendida como un único camino y un camino integral. Este camino, lógicamente, tiene diversas etapas que interactúan entre sí, en las que se va construyendo de una manera gradual, progresiva, se va construyendo una vivencia de los valores vocacionales, ¿no? Pregunta el padre Fito, ¿y entonces dónde queda el seminario menor? Porque dice, viven en el seminario, y hay que decir, sí, pero la palabrita menor lo ubica en las etapas previas, ¿no? Para saber ubicar una etapa previa es que no es imprescindible o es flexible, ¿no? Es decir, por ejemplo, la pastoral vocacional, flexible. De acuerdo, tanto cuanto necesita el proceso del muchacho. No ponemos requisitos demasiado rígidos, no viven en un internado, ¿no? Y algo así pasa con el menor es flexible. De acuerdo, muchas veces la duración del menor depende de los estudios, de la duración de los estudios. Entonces, en este sentido, vamos a considerar siempre el seminario menor de la etapa previa, ¿no? Antes de iniciar propiamente la formación sacerdotal. En el código se define así el seminario menor, se prepara a los jóvenes para que en su día puedan optar por la vocación sacerdotal. Se fijan que es etapa previa, ¿no? Y el padre Jorge pregunta, ¿y entonces cuánto tiempo para la etapa pastoral? ¿Mm? Bueno, lo mínimo tendrían que ser un año, estructurar una estructura de un año. ¿Por qué? Porque es lo que piden los intercicios. 6 meses para el diaconado, 6 para el presbiterado. Lo ideal es que salgan los chicos con los ministerios del seminario y entonces pasen 6 meses y 6 meses. Si consideramos todas las dificultades que implica la inserción en la vida parroquial o en la vida diocesana y en el presbiterio, yo recomendaría 2 años. No sé si me explico. Porque es complicado esto para el muchacho. Más para los seminaristas actuales. Aquí el gran enemigo es tener prisa para ordenar a la gente. Es mucho mejor serenamente hacer esta etapa y ofrecer el espacio suficiente para discernir la vocación. También, muy particularmente en el momento de la recepción del diaconado, pero también para el presbiterado. Por ejemplo, dar tiempo a una buena meditación del ritual de órdenes. Que el chico sepa los contenidos profundos y espirituales de este ritual, por ejemplo.
Que no sean los ejercicios espirituales para recibir las órdenes un requisito que se pasa por encima, sino que sea una experiencia profunda, y etcétera. Hay muchísimas cosas que acompañan en esta etapa que es particularmente difícil, no es fácil la etapa de la síntesis, ¿no? Bueno, fíjate, aparecen ahí en la pantalla 2 puntos de inflexión en el proceso formativo que dura toda la vida, nos decía el padre Rubén, es un proceso único, con diversas etapas articuladas. Entonces, estos 2 puntos de inflexión se van a dar en todas las etapas que están articuladas. El primer dibujito representa, pues, la opción por el siervo, por ser como el siervo, lo que ayer insistíamos mucho. Y esta opción del siervo, de ser discípulo de Jesús, pues esta opción la hacemos una vez en la vida y la continuamos haciendo a lo largo de toda la vida. Nadie es discípulo ya graduado, nadie se gradúa de discípulo, sino que todos estamos en camino en la vida discipular. Entonces, en todas las etapas hay un objetivo discipular. Todos necesitamos revisar nuestro discipulado. Y del otro lado, la parte configurativa, pues es más o menos lo mismo. Podríamos decir que el hombre nunca termina de configurarse con Cristo Pastor, sino que todos estamos en un camino de santificación y de creciente configuración. En estas cosas espirituales, el que no crece, decrece. El que no progresa, retrocede. Y nos pasa en la vida discipular, nos pasa en la vida pastoral. El amigo Cencini le llama a esta primera etapa, la etapa discipular, le llama educativa, y a la segunda le llama propiamente formativa. ¿Por qué? Distingue así Cencini. Porque hay una etapa en lo que lo más importante es educar a la persona, sacar de ella sus virtualidades, sus posibilidades. Y la segunda parte es más formativa directamente para la vocación específica. Las energías que gastamos en el seminario, una gran cantidad de ellas se gasta en educar a las personas. A veces solucionando deficiencias que traen, pero a veces también estableciendo los medios, como los fundamentos, para que después pueda funcionar bien su formación. ¿Se ve? ¿Qué pasa si nos saltamos la etapa educativa? Pasa mucho en estos seminarios de Europa que tienen el quinquenio filoteológico. No le damos importancia a la vida discipular, nos lo saltamos y empezamos a dar contenidos específicamente pastorales. Pues estos contenidos caen en el vacío, ¿no es cierto? Y se deforman inmediatamente. Me gusta mucho decir esto, si el chico no ha hecho una opción por ser siervo, no puede hacer una opción por ser pastor, no puede, ¿ya? Porque el pastor es siervo antes. Vamos a coger una frase evangélica, no he venido para ser servido, sino para servir. Y otra frase evangélica, el buen pastor da la vida por las ovejas. Evidentemente, el que no viene a servir no da la vida, hombre, ni por equivocación. El que viene a escalar, a conseguir un puesto, pues se garantiza su vida, pero no da la vida. No lo puede hacer porque no está preparado para ello. Se ve claro, ¿no? Cómo entonces estos 2 puntos de inflexión son, digamos, sucesivos en la formación inicial, pero luego son reiterativos, se repiten en todas las etapas de la formación permanente. Cada uno de nosotros está llamado a educarse humildemente y aprender a ser discípulo. De repente nos hace falta que nos piten un offside, se llama, ¿no? Un fuera de juego para los futboleros, ¿no? Hace falta, nos pitan un fuera de juego y hace falta que nos regresen a la etapa educativa, porque nos falta educarnos en cosas. Cosas fundamentales de la vida humana y de la vida cristiana. Y de repente también necesitamos crecer en la configuración. Por eso no se habla en este sentido nunca de prueba superada, de que ya he conseguido la meta. La santidad nunca es una posesión segura, sino que bueno, es una humilde aproximación. Tan humilde que los chicos seminaristas se aproximan y su formador también, lo digo así en secreto, también su formador se aproxima, a veces más humildemente, porque tiene más experiencia de su debilidad, de su contradicción, de su pecado.
Y esta humilde aproximación es lo que me capacita para poder ser formador de otros. ¿Mm? Me gusta mucho a mí preparar temas formativos, sobre todo cuando se preparan en equipo, porque según vas preparando cosas que vas a proponer a los seminaristas, de repente nos miramos los formadores y decimos, bueno, pues esto para nosotros. ¿eh? Esto no se lo podemos exigir al chico si yo no entro en este mismo dinamismo, si yo no lo estoy viviendo primero. ¿No? Quiere decir, estamos en un continuo camino de configuración, de vida discipular. Necesitamos ser educados siempre y siempre ser formados. ¿No? Bueno, 2 puntos, fíjate entonces que ya queda muy claro que son sucesivos, es decir, uno tras del otro. Uno es el fundamento del otro, el segundo se construye sobre el primero. Pero además son acumulativos, es decir, nunca soy el discípulo perfecto, siempre soy discípulo en camino, nunca poseo los valores del pastor, sino que camino hacia ellos. Entonces, son 2 puntos que siempre hay que revisar, ¿no? Y en ese continuo trabajo estamos. ¿No? Por eso también es muy importante que el seminarista viva con mucha intensidad la etapa discipular. Y ahí se justifica el cambio de nombre de la etapa. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque debe comprender claramente en qué consiste esa vida discipular y cómo le queda muchísimo para ser discípulo auténtico, ¿no? Y del otro lado, que le quede muy claro la configuración, cómo se hace, en qué consiste, qué objetivos, qué medios. Por ejemplo, qué tipo de oración en la etapa discipular, qué tipo de oración en la etapa configurativa. Porque va entonces descubriendo el camino para continuar configurándose durante toda la vida. Cuando esto se establece bien, es posible la formación permanente. Cuando esto es confuso, es muy difícil que haya formación permanente. Bueno, entonces 2 puntos de inflexión que duran toda la vida. Vamos a señalar, así como en un mapa, cómo se conseguiría esta educación del discípulo y luego también la configuración con el buen pastor. Lo vamos a hacer como en 3 momentos. Aparece el mismo esquema, no se nos confundan, aparecerán 3 momentos. 1, ¿cómo se consigue esto en una opción inicial? La educación del discípulo y la configuración del pastor. Después saltaremos a cómo sería esto en una opción continua, es decir, en la formación permanente. Y después señalaremos cómo se hace esto, el mismo mapa, en las 3 etapas que ya señalamos. Entonces, ¿cómo se consigue la educación del discípulo? ¿Cómo se consigue esta opción inicial para seguir a Jesús como discípulo? Convive en una comunidad formativa que presenta objetivamente los medios necesarios. Fíjense la importancia de presentar la comunidad como necesaria para la formación. Los otros, importante que lo capte el seminarista. Los otros no son alguien con quien competir, no son enemigos al acecho. Es una comunidad donde aprendo a ser hermano. Es una comunidad necesaria para el crecimiento. Nos necesitamos unos a otros. Por tanto, es importante ya desde el inicio pedagógicamente presentar quién es el otro. No son entonces simplemente personas que llegan, se presentan como enemigos. Esto es importante porque de repente perdemos mucho tiempo en el seminario decidiendo, ¿no? Pensando ahí quién debe estar, quién no debe estar. Esto lo hablo desde los seminaristas, porque no congenian con uno, con otro, y entonces se unen con uno, se unen con otro para poner en tela de juicio la presencia de alguien. Perdemos mucho tiempo.
Pero eso ya nos da a reflexionar. No estamos presentando a la comunidad como eso, un espacio formativo. Entonces, que esto lo cuidemos mucho y que precisamente también pedagógicamente presentemos los medios necesarios que me ayudarán a saber gestionar, a saber estar en medio de esta comunidad. El diálogo, la escucha, la transparencia, etcétera, etcétera. Trabaja sistemáticamente sobre la propia personalidad para lograr ese grado suficiente de madurez. Recordemos lo que la ratio nos dice a este respecto y que es importante. Cuando pasan a una siguiente etapa, permitirá el paso a la siguiente etapa solo a aquellos seminaristas que han superado satisfactoriamente exámenes, pero que hayan alcanzado el grado de madurez humana y vocacional que se requiere para cada etapa. Por tanto, sistemáticamente hemos de trabajar por esta madurez. Es importante que tengamos claridad cuál sería esa madurez en cada una de las etapas. No podemos exigir al de la configurativa lo mismo que al introductorio o a quien está en el introductorio. Entonces, desde ahí también sería importante. Tiene que ver esto con lo cultural, lo social, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un trabajo como formadores. Según van hablando, Además, el padre Rubén, sería bueno que pusieras palomita o tache. Tú recuerda tu etapa de curso propedéutico y filosofía, que es a lo que se está refiriendo, y piensa, a ver, ¿yo lo viví esto? ¿Cómo lo conseguí? ¿No lo conseguí? ¿no? Puede ser una dinámica interesante ir pensando, a ver, yo cómo lo he vivido. ¿no? Conoce mejor el ministerio sacerdotal para discernir la propia vocación. En este sentido, hablamos de ministerio, es decir, servicio. ¿Cómo voy aprendiendo a ser discípulo? ¿Cómo voy gestionando mi personalidad precisamente para servir? En los mínimos detalles que me piden, en la limpieza, en un trabajo extra que me van pidiendo. Por tanto, lo va conociendo mejor. Adopta esa actitud discipular del que se sienta a los pies del maestro para escuchar la palabra. Fíjense lo interesante de una pedagogía bien diseñada para que el joven aprenda a escuchar. Y esto en la oración personal, en la oración comunitaria, que aprenda a escuchar. Pero fíjense, también la Eucaristía, que sepa estar. Tenemos ahí un tema cuando los seminaristas hacen como en las parroquias. En la parroquia llaman por teléfono a ver quién es el padre que va a celebrar para ir a la siguiente o para definitivamente no ir. Los seminaristas cuando captan quién va a celebrar, fíjate, ya ponen actitud de qué aburrido esto. Atención, que esto es formativo. Entonces, ¿cómo ya nos están dando mensajes los seminaristas? Necesitamos, por ejemplo, preparar las homilías juntos. Necesitamos saber estar también en la oración cotidiana. Aprender a referirles en la oración los salmos. Por ejemplo, la liturgia de las horas. Nos contentamos con seguir el esquema, ¿no? Primer salmo a 2 coros, segundo salmo, tercer salmo, pero no hacemos el énfasis en la interiorización. ¿Cómo se aprende a escuchar? ¿Cómo aprendo a internalizar estas realidades? Es mi propia historia, la historia del pueblo.
Ahí tenemos retos pendientes, que adopte esa actitud de discípulo, que escucha en todo momento la palabra. Quien aprende a escuchar la vida, quien aprende a escuchar la voz, ya después podrá configurar también su vida como pastor. Comparte su experiencia de fe con otros en la iglesia. Fíjense en esta etapa discipular, lo importante de los apostolados. Son experiencias para compartir la fe. Son experiencias para palpar la fe del pueblo y que esta fe me forme. Papa Francisco insiste mucho a los sacerdotes en sus encuentros. La gente más sencilla tiene algo que decirnos. Su fe tiene algo en qué configurarnos. Y entonces, ¿cuál es la experiencia que les proponemos para que sea esto? Una experiencia profunda. No se trata entonces, en primer lugar, de mandarlos, de enviarlos como líderes, ¿no? Líder del grupo juvenil. Lo más interesante sería que aprendan a compartir la fe de estos jóvenes, que precisamente porque captan huecos profundos en formación, por eso es su decisión, querer ser presbítero para formar a estos jóvenes, para acompañarlos, precisamente porque captan. Hay una experiencia significativa. Esto es lo que hemos de proponer y estas experiencias se hacen acompañadas. Es decir, el día del apostolado, el fin de semana, no es enviarlos a hacer cosas y yo como formador, día libre. Y tengo para irme a ganar la vida celebrando las misas. Es acompañar. Ahí también tenemos un tema pendiente. Acepta la mediación del acompañamiento. Fíjense, interesante acompañarles, que no vean a los formadores desde esa autorreferencialidad. Como este me cae bien y como este me causa confianza, a él sí le cuento, pero al otro, porque me cae mal, no le cuento, no le abro el corazón, ¿no? Ahí tenemos el reto, que aprendan a aceptar a esta persona que la iglesia me propone para profundizar en mi historia, para profundizar en mi vida. Por tanto, que aprendan a captar al otro una mediación importante en mi proceso formativo. Ayudado por el estudio de las materias propedéuticas, la filosofía, las ciencias del hombre, que aprendan a ser críticos, a dialogar. Hicimos una experiencia con el padre Emilio en querer ir a Estados Unidos y recuerden una experiencia ahí con los jóvenes, y yo ya los conocía, habíamos estado varios meses, jóvenes de muchos países, distintos credos, y viene el seminarista que ya había estudiado la filosofía y creyendo que él lo sabía todo, queriendo imponer. Nos vemos mal en este sentido. Estas materias nos dan precisamente ese bagaje para dialogar, para saber situarnos, para proponer con claridad unos fundamentos a lo mejor, pero humildemente. No es la imposición y solo porque soy seminarista tengo la última coca del desierto. Por tanto, fíjense cómo vamos haciendo esta educación, cómo se conseguiría una opción inicial por seguir a Jesús como discípulo. El padre Pierre pregunta, si dura 2 años la etapa pastoral, entonces no terminan los chicos por sentirse como en el limbo, sin saber a qué, o no podrían frustrarse. Y yo te digo, ojalá se sientan en el limbo y ojalá se frustren, en el sentido de que no aspiren a una posición clericalista, sino que renuncien positivamente a ella. Estoy en la iglesia para servir. Estoy para dar la vida como buen pastor, no para ocupar puestos, no para presidir cosas. Esto lo hago con vergüenza, con temor y temblor. No sé si me explico, ¿no? Pero me despego de todo esto. Y entonces, por eso, también es bueno provocar en la etapa de síntesis una cierta desorientación. Nosotros tenemos experiencia, como trabajamos en seminario,
mandamos a estos chicos sin ordenarse a ser formadores de seminario, para que los acepten los seminaristas, porque no son curas, me explico, ¿no? Pero es que es muy bueno desprenderse de este ser cura en el sentido este de posesión de un estatuto, me explico, ¿no? Para ponerte más auténticamente al servicio. Una cierta desorientación aquí puede ser sumamente educativa. Razón de más para alargar la etapa y no para cortarla demasiado. Es decir, que en este ritmo de las órdenes no haya automatismo, no haya paso automático, sino que haya discernimiento, una experiencia que cuestione a la persona. Por otro lado, la inserción comunitaria es muy exigente, si se hace bien. Y entonces exige tiempo, ¿no? Y el padre Juan Pablo Ballesteros de Buenos Aires cuenta que tiene una experiencia bonita para muchachos que provienen de situaciones marginales de tipo seminario menor. Entonces, dice que lo homologan al propedéutico. Hay que decir, no. Le podemos llamar propedéutico especial. Ya esa palabra especial nos está diciendo, no necesario, flexible, por tanto, etapa previa. Entonces, esta experiencia que están haciendo con chicos que pasan por situaciones marginales o lo que fuera, mejor identificarla con una especie de menor. En Argentina son pocos los seminarios menores. Bueno, pues esta sería una experiencia válida de tipo seminario menor que prepara para el propedéutico. Me acordaba de una experiencia de vocaciones indígenas en una zona de México y las religiosas pues querían hacer un prenoviciado común de todas las congregaciones, porque veían que el paso de la chica indígena era muy difícil al noviciado. Muy bien, pues un prenoviciado, digo, etapa previa. Muy bien. Ya concluyó esta etapa, fíjense, o este punto, hay en el grupo muchas que trabajan en la parte psicológica. Fíjense la importancia en acompañar y estar al tanto de esto, esta madurez, este saber dialogar con una comunidad, esta actitud discipular, este servicio, etcétera, etcétera. Importante su labor en este aspecto, ¿no? Entonces es muy amplio y que sepan estar. Muy bien. ¿Cómo se consigue la opción inicial por seguir a Jesús como pastor, ¿no? Ya estamos vamos a colocarnos en la etapa teológica, ¿no? Entonces, lo primero es que se establece una comunidad fraterna que se funda en la común vocación. Es decir, ya en la etapa teológica, los chicos deben aceptarse entre sí porque Dios nos ha llamado y nos ha llamado con la misma vocación. La común vocación, la común misión es la razón de la fraternidad literal. No la simpatía, no, es la común vocación, ¿no? Fíjate cómo ya damos un paso. Al principio, cuando nos explicaba Rubén antes, comienza a vivir en la vida comunitaria, pero aquí ya es una comunidad fraterna, de hermanos unidos por la misma vocación. Muy bien. Orienta la propia personalidad para que sirva, no sea obstáculo para la evangelización, sino que sea un puente, dice la pastora Daois, ¿no? Bueno, el punto es que el chico, todos los aspectos de su personalidad los ponga al servicio de la misión. Fíjate cómo estamos en la misma línea. Comunidad fraterna por la común misión. La personalidad para servir a la misión. Se adapta. Esto supone que ya está trabajado antes en la personalidad. He conocido ya mi personalidad y ahora la adapto para la misión. Amplía la percepción del ministerio y la disponibilidad para servir en los diversos apostolados. Antes decimos, conocí mejor el ministerio, ¿qué es el sacerdocio? Para discernir. Pero ahora amplía su visión. No piensa, según lo que decíamos ayer, no piensa que el ministerio sacerdotal consiste en hacer primeras comuniones, sino que va conociendo con más amplitud diversas maneras de ejercer el ministerio sacerdotal. La amplitud y la riqueza de este ministerio y, lógicamente, su disponibilidad para ello, ¿no? Etapa teológica fundamental para ampliar perspectivas. Que conozcan movimientos apostólicos, vida contemplativa, la función del sacerdote en cada sitio. Presentar modelos sacerdotales metidos en diversas frentes, digamos, ¿no? Asume la caridad pastoral. Fíjate cómo estamos en lo específico.
como núcleo de su espiritualidad que se expresa en los consejos evangélicos. No hablamos de pobreza, castidad y obediencia en general, sino es pobreza del pastor. ¿Para qué? Para guiar y conducir al pueblo de Dios. Es castidad o celibato sacerdotal. ¿Mm? Es obediencia del pastor que está ordenada a una misión. ¿Te fijas cómo está sonando la misma melodía? La misión, la identidad pastoral, que es la parte formativa propiamente del pastor en la etapa teológica, ¿no? Aprende a gestionar las estructuras pastorales de la iglesia, por ejemplo, no solo una parroquia, un movimiento eclesial, un arciprestazgo o decanato, ¿no? Va comprendiendo estas estructuras, cómo funcionan, conoce esas estructuras por dentro, ¿no? Por ejemplo, ahora que el Papa Francisco ha insistido en los ministerios del catequista y estas cosas, ¿no? Muy bien, ¿qué es el ministerio catequista? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se acompaña a los catequistas? Esto es lo que debe aprender un teólogo en sus experiencias pastorales. No simplemente que lo utilice el párroco para unos fines suyos, ¿no? No, sino que aprenda estas estructuras. Desarrolla las actitudes prácticas que edifican a la comunidad y al presbiterio, al presbiterio aquí sería, ¿no? Ayer hablábamos, ¿se acuerdan? De estas actitudes prácticas: consolar, escuchar, guiar, tomar decisiones consensuadas, la dinámica de los grupos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todas estas actitudes pastorales que humildemente el sacerdote vive, ya tienen que ser claritas en un teólogo. No puede ser que un teólogo viva desde la arrogancia, desde el individualismo. No, ya no. Ya es una etapa para afinar en su proceso. ¿Te fijas? Por eso es formativa, ya no es solo educativa. Es específicamente formativa. Y todo esto ayudado por las diversas áreas de la teología, del estudio de la teología, ¿no? Fíjate cómo los estudios, que aquí en este planteamiento, son un medio para un fin, no son un fin en sí mismos. Es decir, ¿a quién vamos a admitir a las órdenes? ¿A quién vamos a admitir al presbiterado? Fíjate, no al que cumplió solo los estudios y ya, no, sino al que tuvo todo esto. ¿Te fijas? Aquí, buen momento para preguntarte, tacho palomita, es decir, ¿en qué medida tú cumpliste con esto en tu etapa teológica? ¿En qué medida, pues, ha faltado o faltan cosas importantes desde el origen de tu propio ministerio sacerdotal? Bueno, hasta aquí hemos visto la parte genérica, ¿no? Genérica tanto de la formación del siervo como del pastor. Y ahora a continuación vamos a ir especificando en distintas etapas, como ampliando un poco el panorama. No se cansen, ¿eh? No se cansen, mi señor, sí insisto, dice Abraham el otro día, ¿no? No se cansen, porque vamos a seguir viendo más criterios, ¿no? Dice el padre Gerardo, a ver, aquí. Aquí sería el padre Gregorio, dice, ¿qué sería lo específico de la etapa o tiempo de síntesis? Como que esto no está claro, ¿no? ¿Qué sería lo específico? Fíjate, 3 cosillas. Una, acompañar en la pertenencia y el servicio a una comunidad cristiana concreta. 2, prepararse para el diaconado. 3, prepararse para el presbiterado. Cosas de mucha monta. Es decir, no es sencillo hacer todo esto, es complejo, ¿no? Entonces, todo esto hay que acompañarlo, ¿no? En ese contexto, discernir la vocación en este tiempo de pastoral. Me gusta mucho decir a los seminaristas, cuando se te pospone la ordenación, si así lo sienten, ¿no? Este posponerla es una oportunidad que se te presenta para tu formación, para aspectos importantísimos de tu formación en este momento de la vida. Es un gesto de respeto hacia ti. Un padre José Bartolomé de San Cristóbal de las Casas dice que ellos tienen esta experiencia hecha, tal como le estamos diciendo, ¿no? El padre Gerardo, se puede profundizar un poco más sobre cómo debe ser la práctica pastoral de la etapa del discipulado. Es decir, decía Rubén, compartir la fe. Entonces, por ejemplo, el chico de filosofía que ha tenido como sus catequesis, que ha descubierto el camino discipular, entonces va al apostolado a compartir su experiencia de fe, cómo ha crecido él en la fe.
Pero a la vez, como insistía mucho Rubén, va a aprender de la fe de los creyentes. ¿No? Me acuerdo lo que decía San Pablo de, tu abuela lo odia, la fe de tu abuela lo odia. Pues la fe de su abuela, que la agarre en vacaciones, que agarre la fe de su abuela y de ahí se sujete para crecer en su fe. ¿Te fijas? Porque ese es el objetivo de la etapa de discernimiento, ¿no? Digo, de discipulado. Pero lo mismo pasa al revés. La fe que él va descubriendo la comparte con alegría con los demás. ¿No? Fíjate qué importante entonces diseñar bien su manera de intervenir en los apostolados, ¿no? Pregunta el padre Héctor de Argentina, pregunta, ¿dónde se ubica la recepción de los ministerios? Y podríamos decir también la admisión a órdenes. Fíjate, el orden, ¿no? Primero, admisión entre los candidatos a las órdenes, que no es admisión a órdenes, sino entre los candidatos. Y esta la recomienda la relación en los inicios de la etapa teológica. Vamos, yo me gusta decir, final de primero de teología. ¿Por qué? Porque en este momento ya el chico comienza a hacer su proyecto sacerdotal, ¿sí? Y él asume públicamente el compromiso de formarse con seriedad. Muy importante ese paso, que viene marcado por la admisión entre los candidatos. Después, entre este momento, final de primero de teología y final de cuarto de teología, distribuir con calma el electorado y el acolitado, que no son en el caso de ellos ministerios laicales. ¿Por qué? Porque son ministerios dados a un candidato al diaconado transitorio. El diaconado transitorio no es igual que el diaconado permanente. Por la misma regla, el ministerio de lector no es igual que el lectorado de un laico. Es distinto, porque es en orden a la ordenación sacerdotal. Está en función del ministerio sacerdotal. Y entonces, si te fijas en el ritual, que es muy clarito, se dicen una serie de aspectos importantísimos espirituales que tiene que vivir el muchacho en relación con la palabra de Dios, su proclamación, su meditación. ¿Me explico? Y estos son objetivos precisos de la etapa teológica. Tanto en el electorado como en el acolitado. Por tanto, distribuir estos ministerios de manera no grupal, sino muy individual. Incluso a veces es bueno que unos los reciban y otros no, y así. O sea, no poner una regla fija y hacerlo de manera como muy gradual durante la etapa teológica. Estos ministerios son un reconocimiento eclesial de la maduración del chico, que se comprometió a hacerla cuando la admisión a órdenes. Ya se ve claro el mapa, ¿no? Entonces tienes admisión a órdenes, principios de la teología, digamos, final del primero de teología, luego ahí, en el momento oportuno, lectorado, acolitado, para después etapa pastoral, recepción del diaconado, del presbiterado, fuera ya del seminario. Este sería el esquema ideal que deberíamos, digamos, como implementar, ¿no? Muy bien. Yo creo que toca el descanso, ¿verdad, Rubén? Entonces, 5 minutos, sí. 5 minutos y ya son 4, ¿no? Ya perdieron uno. Muy bien. Muchas gracias, Padre Emilio. Padre Rubén, hacemos un receso y volvemos en 5 minutos. Gracias. Necesariamente vamos viendo la continuidad de este arco, viendo esa perspectiva de totalidad en la formación. ¿Cómo se consigue esto? Siendo este hombre de discernimiento, que escoge, que decide y que actúa, atención, a la luz del Espíritu. Es decir, ya no es desde solamente esa estructura de criterios muy humanos, de criterios mundanos, como el Papa Francisco lo dice, sino a la luz del Espíritu, renovando continuamente el corazón, la mente. Fíjense lo que los documentos nos van diciendo, renovando continuamente. Nadie puede decir
mi corazón ya se parece al de Jesús. Incluso es un poquito mejor. No podemos decir esto. Entonces, estamos en este continuo crecimiento. Integra la propia historia y la propia realidad en la vida espiritual. Va haciendo ese trabajo de síntesis. Va consiguiendo esa síntesis en su vida. Está la configuración como tarea y entonces desde esta parte educativa va trabajando esa historia, integrándola, ¿no? Cada etapa tiene sus retos, cada etapa tiene sus oportunidades, sus desafíos. Hay crecimiento, pero también hay un estancamiento o de repente hay un retroceso. Pues bien, este trabajo en esta formación permanente se va realizando. Desde estos aspectos se va justificando la necesidad de una continua formación y un continuo crecimiento. Aprende a discernir los movimientos de la conciencia y los impulsos interiores para sí mismo, pero también para acompañar a los demás. Aprende a distinguir qué es del espíritu y qué no es del espíritu, qué es todavía de esa estructura muy humana. Y va haciendo este trabajo también de síntesis. Aprende a administrar las propias energías, los planes, esfuerzos, con equilibrada disciplina y honesto conocimiento de los propios límites. Es una persona que va equilibrando actividad y contemplación. Es una persona que va aprendiendo a reconocer y sus propios límites y por eso pone también límites. Sabe decir no. Desde unos criterios, dijimos antes, de la luz del espíritu. No es una persona que se da al activismo. Esto va ganando en este equilibrio, porque precisamente conoce su límite. Se abre con honestidad a la verdad de la vida y a las exigencias reales del ministerio. Fíjense cómo va viviendo esta continua conversión a la verdad. Es decir, lo que significa el ministerio, lo que significa la vocación en sí, no lo que él quiere interpretar o lo que él quiere mirar solamente, sino lo que en realidad exige este ministerio, esta vocación. Y entonces se va abriendo con esta honestidad. Además, se deja acompañar por los hermanos en el sacerdocio y por el pueblo de Dios. Antes ya ha aprendido a dejarse acompañar, ya ha objetivado, ha visto la mediación, ha captado que estos formadores, que esta comunidad formativa son necesarios. Pues bien, ahora en el presbiterio se deja acompañar por los hermanos en distintas perspectivas, de distintos modos. Tiene, por ejemplo, el acompañante espiritual. Esto lo aprendió muy bien en la formación inicial y por tanto lo continúa durante toda su vida. Pero además sabe también que el pueblo de Dios tiene una palabra cualificada que decirle, se deja acompañar por ellos, se deja corregir. Actúa con prudencia midiendo las consecuencias de las propias acciones. Se ha ido haciendo responsable, ha ido captando la grandeza, lo que significa su libertad y por lo mismo va actuando con esta responsabilidad, con esta prudencia. Todos estos aspectos que serían necesarios para conseguir
esa opción continua por seguir a Jesús como un discípulo. El padre Salvador pregunta si hay admisión a órdenes en las comunidades religiosas. Hay que decir no. Esto es solo para los diocesanos. ¿Por qué? Porque se entiende que el religioso primero es religioso y luego sacerdote. Y así ocurre temporalmente, pero así también es la primacía de su vida religiosa. Al inicio se ordenaban los religiosos solo para servicio de su comunidad. Entonces, se supone que en el discernimiento para la primera profesión ya se hizo esto de la admisión a órdenes. Por eso no hay ese rito para los religiosos, ¿no? Y luego el padre Vinicius de Pereira pregunta, con el cambio de los ministerios de lectura y acólito dado a todos, ¿cuál es la especificidad en el ministerio sacerdotal? Ya lo dije antes, ¿no? La especificidad es porque es un ministerio transitorio para los candidatos al presbiterado. Por tanto, el contenido formativo de estos ministerios y la experiencia de ejercicio de estos ministerios está totalmente ordenada al ministerio sacerdotal. Por tanto, no es un ministerio laical, sino un ministerio dado a un candidato a las órdenes. Esta es la diferencia, ¿no? Muy bien, vamos a pasarnos a la formación del pastor en la etapa permanente, ¿no? ¿Cómo se consigue una opción continua por configurarse con Cristo pastor? Pues primero, el presbítero que preside, guía y alimenta la comunidad eclesial. Este presidir, guía y alimentar se convierte para él en nutrimento de su identidad pastoral. Si lo vive adecuadamente, ¿no? Trabaja su personalidad yendo más allá de las propias necesidades y de los propios condicionamientos para vivir en la libertad de los hijos de Dios. O sea, un dato importante, que el presbítero sea libre para actuar como debe hacerlo desde su conciencia pastoral. Que haya conquistado ya esta libertad. Profundiza consiguiendo una percepción espiritual de conjunto que impregna la totalidad de su vida y ministerio. Es decir, ya en la formación permanente tenemos esta visión del conjunto. Me acuerdo un compañero operario que me decía, bueno, yo a esta altura, operario para siempre, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no voy a estar dudando más de esto, sino que ya es mi vida en su conjunto, la asumo como vida propiamente sacerdotal. Asume la caridad pastoral amando sinceramente al pueblo de Dios. Es decir, el ejercicio mismo de la caridad pastoral es fuente de santificación para él. Ama en concreto al pueblo de Dios. Podríamos decir aquí los psicólogos, ¿verdad? Que tiene experiencia viva de lo que significa amar. En concreto, amar al pueblo de Dios con amor pastoral. Es el hombre del discernimiento que hace posible la sinodalidad. Es decir, todo esto redunda en una capacidad para el discernimiento pastoral. Sabe discernir lo que hace crecer a la comunidad cristiana. Acoge el don de la gracia divina en su propia persona, es decir, mantiene siempre una apertura al don de la gracia. ¿A través de qué? Pues de los medios sencillos, la reconciliación sacramental, la oración personal, la corrección fraterna, la comunión con los hermanos. Por ahí vive abierto continuamente a la gracia y muestra una permanente disponibilidad ante la voluntad de Dios. Es decir, es persona disponible de la que se puede disponer. Me gusta aquella expresión bíblica, ¿no? El corazón del rey es como el agua que se deja conducir. ¿Ya? Pues algo así, ¿no? Bueno, pregúntate, Tacho Palomita, Tacho Palomita, pregúntate, si tienes estas actitudes, fíjate cómo ya estamos hablando de actitudes. Aquí todo se pone como más serio, ¿verdad? Porque es la formación permanente, ¿no? ¿Tienes estas actitudes en tu vida y ministerio? ¿Cuáles tendrías que profundizar? ¿Ya? Esto te capacita para ser formador. Ya se ve esta idea de que la formación permanente engloba la formación inicial. No podemos hacer la formación inicial si no estamos en una tesitura de formación permanente. Bueno, ahora vamos a profundizar más
a detallar más. No se enoje, mi señor, si seguimos poniendo criterios, ¿no? Iguales de los anteriores, pero más específicos. Y ahora nos vamos a centrar en los primeros años de ministerio. Piensa en los 10 primeros años de ministerio. ¿Cómo sería esta educación del discípulo aquí? Pues busca el equilibrio entre actividad y ocio. O podríamos poner más, ¿no? Entre oración y actividad. Desarrolla un uso adecuado del tiempo libre. No es mi día libre y voy donde sea, con quien sea y hago lo que sea, ¿no? Aprende este equilibrio, aprende este uso adecuado. Acepta las críticas, las advertencias que le hacen los demás, por ejemplo, el párroco, por ejemplo, el obispo, los otros sacerdotes en la comunidad. Bien interesante, llega a una comunidad y la señora tiene más experiencia en prender velas que el nuevo cura que está llegando, ¿no? Digo, por decir algo. Pues muy bien, aprende, acepta estas críticas con humildad. Pide y va agradeciendo también esta corrección. Consulta, comparte sus proyectos pastorales, por ejemplo, con el párroco, aunque le diga que no, aunque le diga que está como fuerte, aprende a consultar, aprende a escuchar. Está en un proceso de crecimiento interesante. Por el consejo parroquial, por ejemplo, el consejo de asuntos económicos. Interpreta y orienta su vida afectiva y sexual desde el compromiso social y apostólico. Va haciendo un esfuerzo interesante por tener, por ejemplo, estas amistades en la fe, en la que vuelca esta su afectividad, esta su sexualidad sanamente y sabiendo hacer amistades con jóvenes, con adolescentes, con los adultos, etcétera, etcétera. Todo lo orienta en este compromiso social, en este darse a los demás también. Hace un aporte real a la comunidad y al presbiterio como signo de su generatividad. Está en una etapa interesante a este respecto. Y por tanto, la generatividad no solamente es hacer muchas cosas, obtener títulos solamente, o ganar, ¿no? En ese arribismo, ¿no? La generatividad es en su aporte a esta comunidad. Por ejemplo, de ese darse, de esa paz que puede transmitir, de ese mensaje que escucha de Dios, que antes ha sido para él, configurado para él y que ahora puede compartir. Construye en la comunidad y en el presbiterio estas amistades en la fe. Ya no son simpatías, antipatías en el ministerio en estos primeros años, son amistades en la fe. Ya no es con unos me la paso muy bien y mucho tiempo y a otros ignoro, no. Es aprender a estar. Adapta su proyecto personal al proyecto de la comunidad parroquial. ¿Qué necesidades en concreto capta en este momento, en esta comunidad? Lo que le va pidiendo el señor cura. Bueno, tiene esta flexibilidad, adapta. Y es importante que salgamos de esta formación inicial, se continúe en esta etapa de síntesis con el proyecto personal. Hay un mensaje claro aquí. La vida es un don y no se puede vivir como sea. No se puede estar improvisando en la vida. Hemos de proyectar. Es, grosso modo, cómo se consigue esta opción en los primeros años del ministerio, lo que correspondería al sacerdote joven. Pregunta el padre David Cabrera si hay el ministerio de catequistas, si va a ver que vamos a tener que dárselo a los seminaristas, ¿no? Bueno, esto yo no me atrevo a decir nada, lo tiene que decir la autoridad competente, ¿no? Pero vamos a decir,
la diversidad de ministerios es muy bueno que los aprendan los seminaristas. La pregunta es, ¿cómo un sacerdote va a acompañar a los demás fieles en sus ministerios si él no sabe en qué consiste ese ministerio? Y no lo ha vivido con profundidad espiritual. Entonces aquí hay otra pista para el tema de los ministerios. Te damos los ministerios para que tú aprendas a guiar a otros en sus ministerios. Porque estamos en una iglesia ministerial, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se forma el pastor en los primeros años de ministerio? Primero, cultiva la vida espiritual en medio de la actividad pastoral. O sea, a ti cuando te mandan a una parroquia, por ejemplo, en esos 10 primeros años, pues vas ensayando cómo le haces para sacar tiempo para la oración, para confesarte, etcétera, ¿no? Así cultivas la vida espiritual y no la descuidas en medio de la actividad pastoral, ¿no? Acepta la mediación de la comunidad parroquial, es decir, una comunidad donde hay laicos, donde hay religiosos. Por ejemplo, antes decía Rubén, acepta las correcciones de estas personas, pero también la mediación de ellos, que son de alguna manera, pues, mediación de la acción de Dios en su vida. Qué importante, por ejemplo, yo que sé, permitir que la comunidad parroquial me ayude, me acompañe. Si es verdad que a un sacerdote se encomienda una comunidad, también es verdad que a esa comunidad se le encomienda el cuidado de su sacerdote. Por ejemplo, todos hemos tenido experiencia de agradecer de corazón a una religiosa que ora por ti. Esta gente tan fiel de las parroquias, que nos ayuda, que nos critica. Bueno, aceptar esta mediación. Permanece disponible para las obras que tienen que ver con el ministerio ordenado. Una señal muy negativa de un sacerdote joven sería, no, pues yo no veo enfermos porque me dan asco. Esto que dice el Papa que te dé asco, ¿no? Yo no trabajo con niños porque no me gustan. Pues, entonces, ¿para qué te metiste a cura? No sé, me explico, ¿no? O sea, el cura joven debe estar particularmente disponible para todas las obras que tienen que ver con el ministerio sacerdotal. No, es que yo no quiero dar clases. Bueno, pues si hace falta, das clases. Que todos somos maestros y catequistas, ¿no? ¿Ya? Pues si no, ¿para qué sirves? ¿No? Esta idea muy concreta, ¿no? También estos sacerdotes de los 10 primeros años suelen hacer estudios de especialización, ¿no? Pero los hace para responder mejor a las necesidades pastorales, ¿no? Yo en Roma he acompañado a muchos de estos que hacen este tipo de estudios, ¿no? Y enseguida se ve el plumero, cuando lo que hay es la intención de servir y de servir mejor en el ministerio. Y entonces por ahí orientan sus trabajos y sus búsquedas y sus investigaciones. Y cuando pues lo que hay es otra cosa, están mareados, ¿no? Me explico, ¿no? Importantísimo orientar bien los estudios de especialización, que son, fíjate, hay una responsabilidad esta profesional, son para que se ejerzan luego. Y se ejerzan pastoralmente, que para eso eres sacerdote. Uno no estudia por deporte, ni mucho menos para conseguir un título, ¿no? Sino estudia para una finalidad. Se compromete en la pastoral juvenil y vocacional. Válgame Dios. Es decir, estaría terrible que un sacerdote joven no le interese la pastoral vocacional, no le interese la pastoral juvenil. Los hay, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir, este es un signo de identidad pastoral. El sacerdote que se compromete con los jóvenes. Cultiva su vocación aprendiendo lo que significa ser pastor en la práctica. Es decir, tendría que traer aquí un letrero puesto que diga, dispuesto a aprender. ¿Ya? O sea, ¿aprender a qué? A ser pastor. El aprendizaje más importante que tenemos, que hacemos unos de otros en el presbiterio, no es el aprendizaje de técnicas o cosas así. No. Es el aprendizaje de ser pastor. ¿Ya? Que es fundamental. Y que no lo tenemos conseguido porque esto siempre se tiene que seguir aprendiendo, particularmente en los primeros años. Y por último, aprende a servir a todos con auténtica caridad pastoral. Es decir, se sabe amando y esta experiencia de amar lo unifica por dentro, le hace ver como una persona plena, completa, digamos, como dueño de sí mismo, porque ama. Hasta ahí los primeros 10 años. Después, ¿cómo se conseguiría la educación
del discípulo ya en la edad intermedia. Vamos a pensar entre los 40 a los 55 años. ¿Cómo se consigue esta educación? Afrontando las crisis. Este momento es como un terremoto que se da en la historia, en la existencia. Los puntos no trabajados con toda seriedad y profundidad en estos años pasados, si lo posponemos, nos cobra aquí factura en el sentido de que viene más fuerte este maremoto. Y se afrontan estas crisis con la ayuda sistemática, es decir, no vale solo una entrevista con el psicólogo, solo una entrevista con el director espiritual. No, esto es sistemático, con la ayuda de un director espiritual. Recurre a la ayuda técnica, si fuera el caso. Entonces está la ayuda psicológica, pero también para conseguir esa salud física. A lo mejor había entendido el sacerdote que hacer deporte era jugar fútbol y ya, y cada 8 días ir al seminario o con los jóvenes, y pensaba que esto, no, es todo un orden, toda una disciplina, y entonces a lo mejor requiere del técnico al caso, si fuera también necesario la ayuda psíquica, ¿no? Se deja acompañar en estos aspectos. Mantiene un ritmo moderado de actividad. No es este sacerdote que se deja llevar por el activismo, simplemente por presentar una imagen, ¿no? Simplemente por no atender sus crisis. Busca ayuda en las dificultades que surgen en su vida afectiva y sexual. También se deja acompañar a este respecto con sencillez, con humildad, sabiendo que hay que crecer a este respecto. Profundiza su compromiso en las obras ministeriales. Aprende a captar que está para ser siervo, para servir, y entonces va profundizando. ¿Cómo puedo servir mejor a los jóvenes? ¿Cómo puedo ofrecer lo mejor de mí en este servicio a las personas mayores, ¿no? A los más desatendidos, por ejemplo, una pastoral con viudas, con quienes han aceptado la soltería, etcétera, etcétera, o con los matrimonios jóvenes, etcétera, etcétera. Da un sentido positivo y comunitario al tiempo libre. Por ejemplo, que es una persona que ha sabido estar con otros en sus vacaciones, por ejemplo, y que no son simplemente a cualquier lugar. No. Estamos creciendo y el ser sacerdote y el ser signo es en todos lados. Elabora un proyecto más esencial que atiende su situación real. A veces en esta fase se pierde un poco la integralidad, se atiende a alguna más en específico. Puede ser la humana, puede ser la espiritual, por el problema mismo, ¿no? que implica esta etapa de la vida. Se tiende a lo integral, pero digo, sí, ya es un proyecto más que cubre estos aspectos más esenciales. Por ejemplo, en la vida afectiva, estos enamoramientos que se pueden dar, etcétera, etcétera. Grosso modo, ¿cómo se consigue la educación del discípulo en la edad intermedia? Muy bien, pues entonces, en el tiempo del demonio meridiano, ¿cómo llegar a ser pastor, no? Lo primero, mantiene su vida espiritual en medio de las dificultades, aunque pase lo que pase, no abandono la vida espiritual. Eso no significa que no tenga recaídas, dificultad en la misma vida espiritual, pero no abandono, ¿no es cierto? Este es un dato muy importante.
Da a las crisis una interpretación y una resolución desde la fe, ¿no? A las suyas y a las de otros, porque las conoce, las de los demás, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es una lectura, una interpretación creyente de las crisis, ¿no? Como pruebas, como caminos de crecimiento en la fe, ¿no? Profundiza en la fidelidad del pastor en medio de las dificultades. No se descalifica a sí mismo. A mí me gusta mucho contemplar a los curas que llevan mucho tiempo, ¿no? Llevas ya 30 años de cura, ¿no? Por decir algo, ¿no? En lo que estamos, que la mayoría, ¿no? Pues como sea, 30 años, ya esto se dice fidelidad, ¿no es cierto? Ya es permanecer, ¿no? Que sí, que a trancas y a barrancas, que con pecados, que con dificultades, sí, pero ya se llama fidelidad. Entonces profundizo en este valor de la fidelidad. Se deja amar gratuitamente y aprende a amar en medio de las dificultades. O sea, las dificultades no merman su capacidad de amar y dejarse amar. Muy en concreto, digamos, en esta etapa, a veces la persona experimenta una gran dificultad afectiva, una dificultad de dejarse amar por Dios, por el prójimo, por los compañeros, por los laicos. Entonces aquí llego como a profundizar en esto, que es siempre más profundo dejarse amar que amar. Siempre es más profundo dejarse conducir que conducir a otros. Bueno, continúa trabajando en equipo, compartiendo conciencia y su experiencia. Es interesante que cuando viene el demonio meridiano, la persona ha acumulado experiencia y sabe cosas. Cualquiera acumula, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues habrá dificultades, pero experiencia tengo. Y soy capaz de compartir esta experiencia, soy capaz de continuar trabajando en equipo, ¿no? Reafirma su vocación siendo un referente vocacional para los más jóvenes. Es decir, me gusta comparar esto con el ejercicio físico. Dicen los preparadores físicos que lo más importante son los músculos del centro, ¿no? Porque es lo que da al cuerpo solidez. Pues en el cuerpo que llamamos presbiterio, los más importantes son los de la crisis de la edad intermedia. Si esta crisis se atiende bien, tendremos un presbiterio fuerte. Si esta crisis se descuida y se deja tirada a la gente de esta edad, pues tendremos un presbiterio débil. Por tanto, el presbítero que pasa por una crisis es un referente vocacional, continúa siendo referente vocacional para los demás, particularmente para los más jóvenes. ¿Te fijas qué interesante? Esta es una paradoja, ¿no? Aunque a ti te sangre el alma, pues sigue siendo un referente. Y esto da un profundo sentido también a esa crisis, ¿no? El presbítero de esta edad le pasa lo mismo que a los casados. Los casados tienen los hijos adolescentes que les dan problemas y los papás que se ponen viejitos que también les dan problemas y ya no saben a dónde agarrarse, ¿no es cierto? Bueno, pues algo así, ¿no? El presbítero de edad intermedia, pues trata con curas más jóvenes, trata con los otros mayores que ya están medio rochando, ¿no? Y entonces hace de puente, es una situación difícil, pero lo hace, colabora con unos y con otros. No se cierra a esta colaboración. Fíjate cómo a mí me gusta mucho este esquema porque nos explica muy bien cómo la santificación se realiza a través del ejercicio pastoral, ¿no? Es una santificación muy humilde, muy hecha en torno a lo cotidiano de cada día de la vida de un presbítero, ¿no? Y ya estamos en la tercera etapa. Sí, los documentos dicen como el sacerdote mayor. ¿Cómo se consigue la educación del discípulo en esta etapa? Se convierte en maestro de vida espiritual. Ya todo lo que ha ido viviendo, recogiendo, etcétera, ya lo sitúa en este estamento. Está para acompañar en esta apertura a los otros. Aporta a la comunidad desde los valores evangélicos. Ha dejado atrás los criterios mundanos, por ejemplo, de simpatías, antipatías, y aporta desde los valores, ¿no?
muy del Evangelio. Reconoce sus habilidades, sus limitaciones con sencillez, dejándose también ayudar. Por ejemplo, a estas alturas, un sacerdote que no sabe esto de redes sociales, pues a lo mejor, ¿no? Comienza por ahí, no sabe el uso de la computadora, de un teléfono, ¿no?, más inteligente, bueno, se deja ayudar, sabiendo distinguir lo prioritario. Expresa sus sentimientos con ecuanimidad y oportunamente. Llama la atención a veces a los formadores que ponen cara de ogro para ser escuchados, ¿no? Para ser respetados. Atención, fíjense, se nos invita a ir educando al discípulo, expresando estos sentimientos adecuadamente con las personas indicadas en los momentos indicados. Es un referente de estabilidad en la comunidad. Más que lo que hace, aporta su testimonio. Es decir, es signo, por ejemplo, de la fidelidad de Dios con su pueblo. Es signo del compromiso, de la alianza que Dios hace con su pueblo. Su vida lo dice. Más que con lo que hace, con su vida. Esa fidelidad de Dios con su presencia cercana, humilde. Ya no es un pastor que atraiga las miradas, él por su creatividad, por su oratoria, etc. No. Ya transparenta y entonces lo hace un referente. Pasa con naturalidad a un segundo plano. Por ejemplo, no es el que se apodera, ¿no?, de las llaves de la casa, de los títulos, no, pasa a un segundo plano, apoyando a los más jóvenes, ayudando a los que vienen detrás. Comunica su propia sabiduría, porque sabe que lo que le ha sido dado gratis, lo ha de transmitir para el bien del pueblo de Dios. Mantiene una actitud positiva ante los jóvenes. Sabe estar en medio de ellos, sabe aportarles y es motivo de esperanza. Es decir, los jóvenes miran su alegría, su orden, su equilibrio, etcétera, etcétera, su universalidad y ya dicen, así me gustaría llegar a los últimos años de mi vida, con esa vivacidad, con esa gentileza, etcétera, etcétera. Hasta ahí entonces la educación, ¿cómo se conseguiría ser discípulo del sacerdote mayor? Y finalmente, En los mayores, los criterios son como muy finos, ¿no? ¿Cómo se llega a esta finura? Pues trabajando en las etapas anteriores. En el seminario siempre jugábamos el juego, ¿cómo seremos de viejitos? Más o menos como somos ahora, más o menos, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, todo lo que se trabaja ahora se convierte en un fruto en esa etapa de los mayores. Pregunta el padre Marcos de Guatemala. ¿Estos puntos de la formación permanente se les deben dar a conocer a los seminaristas? Sobre todo los que les tocan. A veces en los reglamentos de los seminarios, en los materiales formativos, hay perfiles, ¿no? Se le dice al seminarista, ¿qué es lo que se espera de ti como filósofo? ¿Qué es lo que se espera de ti como teólogo? Y está muy bien que lo sepan. Por ejemplo, decirle a un teólogo, se espera de ti que cultives actitudes pastorales. Ah, caray, actitudes. Pues entonces tengo que afinar mucho, ¿no? Entonces, digamos, que conozcan muy bien el perfil de su etapa. Pero también todo lo que pueda, digamos, provocarse como de crisis en los chicos en el seminario, les ayuda a pagar en cómodos plazos las crisis que vendrán después. No sé si me explico, ¿no? En la medida en que el hombre camina en verdad, bueno, pues paga un anticipo. Y aquí el golpe será menos fuerte cuando le venga el demonio meridiano, etcétera, ¿no? Es decir, cuanto mejor se construya, más fácil será vivir las otras etapas. ¿Sí, Rubén?
Sí, también importante que nosotros como formadores conozcamos esto, porque haremos unos perfiles más realistas. A veces pedimos al seminarista de la etapa discipular lo que pediríamos a uno de la edad media o al sacerdote mayor. Entonces también por eso nos sirve conocer estos perfiles, que lo conozcan ellos también para que sepan hasta dónde han de llegar, sí. Bueno, el sacerdote mayor, en la línea del pastor, pues como que respira valores espirituales, los expresa con su modo de ser y de estar, ¿no? Se define como persona espiritual. Conocen estos padres mayores, ¿no? Que son así como muy curas, ¿no? ¿Ya? Y para donde vaya, los valores espirituales brillan como con muchísima claridad porque los tiene bien asimilados, ¿no? Cultiva una actitud profunda de gratitud y esperanza. Su visión de la vida es positiva, agradecida, esperanzada. Maravilloso este sacerdote mayor con estas actitudes, ¿no? Participa con alegría en la vida parroquial y en medio del presbiterio en lo que puede, ¿no? O sea, ya no tiene un cargo, ya no es párroco, nada de eso, pero participa, ¿no? A veces confiesa unas horas, tal, ¿no? Pero lo hace con buena disposición, lo mejor que puede en sus limitaciones, con una gran alegría, ¿no? Se le nota en esto también su propia espiritualidad, ¿no? Continúa amando al pueblo de Dios y al presbiterio, ¿no? Incluso sabiendo pues tantas deficiencias y tantas problemáticas que hay en ese pueblo, ¿verdad? Eh, es bonito estos sacerdotes mayores como son también fuente de consuelo para los obispos, ¿no? Es decir, que es más grande que el obispo. Este muchacho, ¿qué me va a decir a mí? Algunos se ponen en ese plan, ¿no? Pero la verdad es que un sacerdote mayor santo, para un obispo es un gran apoyo, ¿no? Por ejemplo, auténticamente reza por el obispo, reza por los presbíteros. Es bien bonito ver este tipo de sacerdotes, ¿no? Es puente entre las distintas generaciones. No hace bando contra los jóvenes, ¿no? Sino que es puente, sabe colocarse, situarse muy bien en las generaciones sacerdotales. Interpreta su proyecto personal a favor de las generaciones más jóvenes, como ese ancianito Macabeo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, no recuerdo ahora, este ancianito que decía, bueno, yo no voy a comer carne bueno, voy a hacer como el pantantán de que como la carne de cerdo porque voy a desedificar a los jóvenes. Mi función en la vida en este momento es apoyar a las generaciones más jóvenes. Para eso estoy. Y por último, prepara con su vida un testamento espiritual. Así como San Pablo que dice, pues he recorrido el camino tal, ¿no? Y ahora pues entrego mi vida de una manera profunda, ¿no? Un ideal para un sacerdote mayor, ¿no? De pobreza sacerdotal es esto que a Eleazares ya me ponía el padre Cristóbal, ¿no? Un ideal para el sacerdote en esta etapa es que no encuentren nada, que no tengan que tirar cacharros suyos, ¿no? Morirme y dejar las cosas arregladas, tontadas, ¿no? Sin estorbarle a nadie, ¿no? Muy bien. Ya se ve que la formación del pastor pues lleva tiempo, ¿no? Quisimos elaborar también una tabla que sería para la formación inicial que para la formación permanente. Y entonces ahora bien, esto, voy a ir sí. explicando los contenidos de la formación inicial y Rubén los de la formación permanente, como para hacerlo más ágilmente, ¿no? Entonces fíjate, ya aquí simplemente que pongas atención. Aprende métodos. En la formación inicial es aprender métodos. Método para orar, para estudiar, para hacer deporte, para trabajar, para servir, para lo que sea, ¿no? Es aprender métodos, todo lo que se pueda. Y en la formación permanente ya los pones en práctica, incluso te vas renovando. Y aquí lo importante es eso, en cada situación que renueves, que te sepas ubicar. Estos métodos son como la andadera. Al principio te ayudan, te fortalecen y después ya tienes esa habilidad, pero además tienes también esa flexibilidad para ir proponiendo lo que se exija para cada momento. Cuando se estaba haciendo en la ratio lo de la
que en el ratio se incluyó la formación permanente dentro de la ratio, que antes no era así, antes era solo para los seminaristas, ¿no? Y me escribía un compañero operario y me decía, sí, pero no olviden que la formación inicial es el princeps analogatum, decía él desde sus conceptos filosóficos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aprenda bien la metodología de la formación en la fase inicial. O sea, a ver, ¿qué es eso de ser discípulo? ¿Qué es eso de ser pastor? ¿Qué es eso de liberarse de? ¿Qué es dejarse acompañar? Es decir, aprenda métodos concretos, la metodología de la formación misma, ¿no? Para que después aprenda a tomar decisiones, desarrolle esa metodología, ¿no? Aprendiendo a tomar decisiones, las pequeñas, las grandes, pero que sean significativas. Abraza el bien real, se apropia los valores, internalice y se apropia. Va haciendo ese trabajo continuo de introspección, va conociendo también cada vez más y más ese modelo. ¿Qué significa ser pastor? En la formación se aprende a dejarse acompañar, ¿no es cierto? Por el formador simpático y por el otro no tan simpático, ¿no? Por el director espiritual y por el formador. Por el psicólogo y por el médico, ¿no? Es decir, yo aquí tengo sacerdotes en esta casa que tienen 30 años de ministerio y nunca habían hablado con un psicólogo. Incluso estaban medicados psiquiátricamente y jamás habían tratado con un psicólogo. O sea, así no se puede, ¿no? Es decir, tuviste que aprender eso. Y de ahí un dato importante para la presencia de los psicólogos en la formación inicial. Tuviste que aprender a dejarte acompañar para que luego te acompañes, te dejes acompañar con esa naturalidad, espontaneidad, por la gente más sencilla, pero también reconociendo la limitación y a lo mejor una ayuda más técnica por el obispo, por el párroco, por el presbiterio, por los sacerdotes jóvenes, etcétera, etcétera, con naturalidad. En la formación inicial el seminarista tiene que aprender a comunicarse en la verdad y hace un esfuerzo en este sentido, ¿no? Decir la verdad. Bájate los calzones aunque te cueste. Eso sería un poco la consigna, ¿no? Atrévete a decir, a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? A tocar los puntos esenciales, a no reservar aspectos en el silencio. Yo hablo contigo de todo menos de la familia, menos de la sexualidad. No, habla de todo, sobre todo de eso que te da miedo, ¿no es cierto? Y esto lo aprendes bien en la formación inicial, a comunicar la verdad. Y ya en la formación permanente ha aprendido a saber dar nombres, a saber comunicar, con esa espontaneidad, con esa transparencia, porque capta el don, el fin de esto, el valor de esta realidad. Y por eso, con esta espontaneidad y transparencia, ya no lo que le urge es quedar bien, su imagen, ¿no? Comunica las cosas como son. En la formación inicial, el seminarista aprende los criterios del discernimiento. Es decir, primero discierne sus actitudes, decíamos ayer, discierne su vocación, hace el discernimiento pastoral o se inicia en el discernimiento pastoral, para que después aplique y amplíe estos criterios. Va conociendo esos y aplicando esos criterios ignacianos, por ejemplo, pero después esto los amplía. Los criterios evangélicos son parte de su vida y los internaliza, los hace suyos. En la formación inicial se relaciona con todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, viejos, personas de clase alta, de clase baja. O sea, fíjate, por ejemplo, el chico de la formación inicial aprende a tratar personas de clase alta sin sentir, por ejemplo, envidias, ¿ya? Aprende como a vincularse con los pobres de una manera más definitiva, como esto que hizo San Francisco Javier, por ejemplo, que cuenta en aquella carta a su madre, ¿no? Es decir, aprende todo tipo de relaciones que son fundamentales en el ministerio presbiteral. Y ya en la formación permanente cultiva continuamente estas amistades en la fe, es decir, tiene la claridad, entre tú y yo está el Señor. Te trato como te trataría Dios. Yo no me pongo en el centro, ni te pongo en el centro a ti. Son amistades en la fe. Dios está en el centro. En la formación inicial se acerca a una gestión de los bienes de la iglesia. Por ejemplo,
la limpieza en el seminario, el cuidado de la casa común, ¿no? El pago de su cuota en el seminario, ¿no? La solidaridad con los otros hermanos, etcétera, ¿no? Es decir, él aprende a gestionar los bienes, capta el concepto de bienes eclesiásticos, ¿no? Y aprende una honradez fundamental en esto. Estos aprendizajes hay que conseguirlos necesariamente en la formación inicial, para que después gestione los bienes con corazón de pastor, sabiendo que esto es común, sabiendo que esto es para todos. Por ejemplo, bien interesante que el pastor ha aprendido a administrar estos bienes para la catequesis. Lo que se recibe no es para pensando en mi futuro y en tener una mejor casa, no. Ya sabe que esto es para la catequesis, para la formación, etcétera, etcétera, para un mejor servicio. Para el seminarista es muy importante que la caridad pastoral no sea una teoría hermosa, sino una vivencia práctica. Sepa qué es amar con caridad pastoral, ¿no? Lo descubra amando a las distintas personas, entregándose, por ejemplo, en trabajos a veces un poco engorrosos como sea proyectar, por ejemplo, hacer un proyecto pastoral, ¿no? Descubra las diversas dimensiones y matices y expresiones de la caridad pastoral, ¿no? Para que después su estilo sea el de la caridad pastoral, es decir, que en todo brille ese amor de pastor, que prolongue esa presencia del pastor y que los demás lo capten, que los demás puedan decir, capto el amor de Dios, capto cuánto Dios me ama a través de estas actitudes del pastor. en la formación inicial conoce diversos apostolados, conoce el apostolado de la iglesia, conoce, valora, reconoce, aprecia los distintos ministerios y vocaciones. No compite con los demás, sino que se complementa con ellos, ¿no es cierto? Desarrolla distintos aspectos del sacerdocio, del ministerial, ¿no? Para que después viva la disponibilidad. Donde usted quiera, señor obispo. Donde haga falta, ahí estoy. En la formación inicial comienza a trabajar la integralidad de su persona. Es decir, no es hombre de cabeza grande, cuerpo chiquito, sino equilibradillo. Persona completa, chiquita, pero completa. No sé si me explico, ¿no? Es decir, no le vamos a exigir demasiado, pero sí, que sea persona completa, que haya crecido suficientemente en todas las dimensiones de su personalidad, que no esté bien situado en áreas de confort. Ahí está el punto, ¿no? Para que después crezca continuamente en toda su personalidad. Sabe atender las distintas dimensiones, por amor a sí y por amor al pueblo de Dios. Bueno, ya se ve que en la formación permanente nada se improvisa, ¿eh? Que como no se pongan los cimientos, la cosa no va a funcionar. Por eso lo que decía el compañero mío, el princeps analogatum, ¿eh? O sea, a ustedes formadores les toca cuidar este princeps analogatum, este base que se establece para que luego se amplíe, que se establezca de la mejor manera posible, lo más completa posible, para que después el hombre sepa situarse y sepa caminar, ¿no? Fíjate qué diferente es cuando un chico se ha dejado acompañar en su vida afectiva y luego ya de sacerdote de repente se enamora, ¿no? Cosas que pasan, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué manera tan distinta afronta ese enamoramiento un sacerdote de cualquier edad cuando antes se ha dejado acompañar en el aspecto afectivo, sexual? Porque si no, llega al enamoramiento con un analfabetismo absoluto y cae redondito en las manos de cualquier arpía que se le presente. No sé si me explico, ¿no? ¿Eh? Porque es tonto, porque no tiene idea, porque jamás se dejó acompañar. Jamás habló de lo que le pasaba, ¿no? Tiene una reacción sexual y eso le provoca un mundo. ¿Por qué? Pues porque nunca se dejó acompañar. Porque todo esto se mantuvo como en el secreto, como en el misterio. ¿Te fijas lo importante del trabajo bien hecho de los formadores? Por eso, no solo en la etapa pastoral, sino en todas las demás, debe ser muy útil alargar las etapas todo lo que se pueda. Procurar una buena experiencia para que después tenga el hombre armas para defenderse. Estamos en el tiempo y
y ahí nos quedan unos ejemplos, ¿no? Propusimos 2 ejemplos, el acompañamiento, ¿cómo sería en todo el arco formativo? No sé si lo decimos así rapidito o ya lo dejamos ahí. De todos modos tendrán el material. Una pregunta interesante del padre Geasm, dice, ¿cómo adaptar o tener en cuenta estos puntos para seminaristas que son muy mayores? ¿No? Así, ¿qué pasa si el seminarista pues ya está casi en la edad intermedia, tiene 30 y tantos años o por ahí, ¿no? Pues es un poco más complicado hacerlo, ¿no? Yo he usado 2 líneas en este sentido. Una línea, decirle al mayor al que es más mayor en el seminario, decirle, tú vas a vivir la formación no como adolescente, sino como persona mayor que eres. Y por tanto, más responsablemente, más entregadamente, más exigentemente, más cristianamente, ¿no? Así como situarlo muy bien en su tesitura de persona mayor. ¿No? Y pienso que cuando dan este brinco, aprovechan mucho mejor la formación. Y no quieren disfrazarse de jóvenes como para estar con los otros. ¿No? Esto sirve mucho también para afrontar el tema de una adolescencia retardada, este tipo de problemáticas que a veces se dan, ¿no? Bueno, y luego la otra manera es confiando particularmente en él. Bueno, es verdad que es persona mayor, pues vamos a darle ciertas, ¿no? Por ejemplo, de repente estos más mayores se hacen medio directores espirituales de los compañeros. Valorarlo esto hasta permitirlo, ¿no? Si lo hace bien, ¿no? Decía una prima mía que es psicóloga atea, decía, bueno, hasta la confesión sirve, pues yo diría, pues hasta sirve, ¿no? ¿No? Es decir, bueno, que tengan un referente de fidelidad, por ejemplo, que suelen serlo estos mayores, pues muy bien, ¿no? Entonces pienso que por ahí había que hacerlo y ayudarle entonces a releer los retos que le quedan pendientes, ¿no? Pero desde esta confianza profunda en él, ¿no? Bueno, no sé, Rubén, ¿qué hacemos? O Padre Cristian, ¿cómo? Pensaba, ya tienen ahí, fíjense, les ponemos 2 ejemplos, es decir, 2 valores, cómo irían cultivándose en cada etapa. Esto, formación inicial, y después aparece la formación permanente. Y 2 ejemplos, ¿no? De 2 valores. A lo mejor, esto sí va como ejemplo, pero a lo mejor aquí lo interesante sería que cada quien en el seminario pueda hacer este trabajo. Es decir, tener claros qué valores hemos de conseguir y cómo trabajarlos en cada etapa. Este ya es trabajo del equipo formador. Ahí les dejamos estos 2 ejemplos. Este material ya lo tendrán. Pienso, porque ya es la hora. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Padre Rubén, Padre Emilio. A ver si por la pantalla todos nos ven y podemos dar así un aplauso grande a ellos, ¿no? De gratitud. Que nos vean ahí en la pantalla, todos los que estamos aquí, más de 350 pantallas. Muchos de ustedes están también compartiendo pantalla. Y de verdad, muchísimas gracias por estos 2 días espléndidos que nos han regalado con toda la enseñanza que nos han entregado, tanto en el cambio de paradigma, en la formación sacerdotal, como también ahora en el arco formativo, específicamente ahora incluyendo hermosamente la formación permanente como parte integral de ese arco formativo. Muchísimas gracias de verdad. ¿Qué tal si los encomendamos una pequeña oración para concluir también a ellos su ministerio, su dedicación, respondiendo con tanta generosidad a su carisma de ser formador de formadores y como lo han demostrado con creces en estos 2 días que nos han acompañado en nuestro curso? Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Muchas felicidades, muchísimas gracias nuevamente, Padre Emilio, Padre Rubén,
y como quisiéramos invitarlos a ustedes también a nuestros países y seguir contando siempre también con su apoyo y su generosidad para nuestro ministerio. Mañana nos encontramos todos nuevamente, nos va a acompañar Monseñor Ricardo Araya, con específicamente la tarea y la dimensión de la síntesis vocacional, ya que también ha sido tratada por el Padre Rubén y el Padre Emilio, pero específicamente nos vamos a detener en ese punto del arco formativo. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos mañana jueves. Bendiciones para todos.